Ante que todo, buenos días y reciba un cordial saludo, señoras y señores, de este su humilde servidor. El motivo por el cual me presento ante vosotros es para transmitirle algo de suma importancia para todos. No soy quien para haber recibido esta palabra que debo dirigirles. Soy un hombre de errores, debilidades y pecador como todos vosotros. Y en muchas oportunidades he tenido que humillar mi alma ante Dios pidiéndole perdón por cosas que he hecho. Sin embargo, ese Ser Supremo, majestuoso, santo y misericordioso, se dignó a poner sus ojos en mí y me dio esta misión. Todo empezó en el año 2012, una noche, cuando orándole al Señor y adorándole me encontraba, tuve una visión de parte de Él, la cual, siéndole sincero, no supe si transmitir o no. Pero al ver el cumplimiento de las dos primeras partes de esta profecía en el año 2014, la transmití a todo el público a través de mi canal de YouTube en Internet. Después de cumplirse estas dos primeras partes, el Señor me dio una palabra que se encuentra en Ezequiel 33, del versículo 2 al 6, la cual les voy a leer a continuación. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, del pecado del atalaya. Por eso demandaré su sangre de mano del atalaya. Cuando yo recibí este mensaje entendí que era mi deber transmitir a todos vosotros lo que Dios me presentara o me mostrara a partir de ese momento. Porque, como dice la palabra, esto que estoy transmitiendo, lo cual les pido en el nombre poderoso de aquel que dio su vida por nosotros, Yeshua Nazaret, ustedes lo transmitan a toda persona que conozcan, porque es un mensaje general para todos. A través de este mensaje les transmito la palabra de Dios. Y por ello, en este momento, como dice la palabra, estoy avisándole al pueblo. Y si el pueblo no se da por apercibido, simple y llanamente su sangre va a ser sobre su cabeza, no va a ser sobre mí. El Señor no me la va a demandar, porque yo como hombre no puedo dirigirme a todos lados, a toda nación, a todo público, ni puedo tampoco hablarle a todos en general. Solamente a través de este medio es que puedo publicar esas cosas, y por ende aquellas personas que reciban este vídeo y no lo transmitan, ya saben que así como el atalaya, ustedes también son llamados a ser atalayas para transmitir este mensaje. Luego de esta oportunidad tuve una visión con mi Señor, quien me transmitió que su venida ya estaba muy cerca, la cual describí también en un vídeo y publiqué en mi canal de YouTube. Durante varios años, desde el 2014 hasta recientemente, estuve esperando el cumplimiento de la tercera parte de la profecía, conforme el Señor me había dicho. Muchas cosas han sucedido desde ese entonces. Muchas han sucedido hasta diciembre del año pasado, que fue cuando Dios puso su palabra en mí. He pasado pruebas, he pasado circunstancias, he sido rechazado. He pasado por cosas que inclusive me hicieron recordar mucho al apóstol Pablo cuando él transmitía su palabra y el pueblo judío no lo aceptaba. Sé que como hombre pecador tengo muchas fallas en mí que el Señor tiene que seguir tratando. Pero sin embargo, como dije, en diciembre del año pasado, después de haber pasado estas pruebas e inclusive
teniendo en mi corazón una pequeña certeza de que quizás esa tercera palabra no es para ahorita, sino para posteriori, el Señor me habló. Asistiendo a un culto de oración, el Señor me mostró lo siguiente. Nos encontrábamos todos orándole al Señor, adorándole y orándole, puesto que normalmente en ese sitio donde yo estaba o me encontraba, era un sitio de mucha devoción al Señor, donde se reunían y hacían cultos de oraciones en adoración y ruego. Y de repente, me encontraba yo con mis ojos cerrados, lo cual no me permitía ver a través de mis párpados, pero como dije anteriormente, de repente me pareció estar viendo toda la habitación. Tuve una visión en la cual el Señor me mostró la habitación completa con todos allí, incluyéndome yo. Y en ese momento veo cómo todo se oscureció. Y escuché la voz de Dios que me dijo, se acabó el tiempo. Cuando Él me dijo eso, vi sobre las personas, o sobre algunas personas para ser exacto, de los que estábamos pendientes, unas llamas de fuego sobre sus cabezas. Y en ese momento vi esas llamas de fuego, sentí como en un abrir y cerrar de ojos, como en cuestión de, no digamos segundos, algo que fue demasiado rápido. Vi cómo nos fuimos levantados de allí y me vi caminando sobre las nubes de los cielos. Fue increíble lo que presencié, lo que pasé, pero en ese momento solamente sé que hice algo. Exclamé al Señor diciendo, Señor, llegó tu rapto, ya fue la hora, como me dijiste. Sin embargo, no recibí respuesta, sino que nuevamente me vi en la sala con los demás integrantes del culto de oración. Luego de eso, estuve en continua oración y 3 días después, en el culto dominical que normalmente se hace en ese lugar, mientras alabábamos a Dios, me vino un dolor muy grande, un dolor muy fuerte en mi corazón, un dolor que me contristó, que me hizo llorar, un dolor que sentía, pero no podría describirlo porque lo único que podría decir o podría compararse a este dolor, digo yo, es la tristeza por haber perdido algo, por haber perdido a alguien. Quizás la muerte no he padecido eso, por lo tanto quiero aclararlo, pero quizás la muerte de una madre, quizás la muerte de una madre a un hijo, quizás, un dolor muy fuerte que me contristó y me hizo llorar. Y mientras esto sucedía, escuché una voz audible que me decía, hijo de hombre, son muchos los que se van a quedar, son muchos los que no se van a salvar, porque no creyeron realmente en mí. Y me recordó aquella palabra que decía, muchos de boca me alaban, pero sus corazones están totalmente muy lejos de mí. Hay personas que normalmente están en este ambiente cristiano, para decirlo así, huyendo de su pasado, y como han conseguido personas que lo perdonen, personas que los traten, han querido vivir en o integrarse en este nuevo círculo social, pudiendo ellos tener como una esperanza, una oportunidad, y queriendo vivir a su manera. Yo no niego que quizás todas las personas cuando llegaron al camino de Dios sintieron en ese momento la fuerte necesidad, pero en el nacimiento de cada uno por individual a una nueva criatura, lo manifiestan precisamente sus frutos. Por eso me sentí tan mal como me sentí en aquel año 2012 cuando Dios me dio la primera señal. Y mientras oraba y leía la palabra, posteriormente a eso, Dios me fue mostrando a través de un malestar de un hecho ocurrido en mi vida, palabras de Él dirigidas a todos vosotros, no solamente a la iglesia de Cristo, sino a toda persona viviente que respira en esta tierra,
hombre o mujer. Y por lo tanto es mi deber transmitirle a ustedes esta palabra. La primera de ellas se encuentra en Jeremías capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Permítame un momentico mientras la consigo, de modo poderle transmitir dicha palabra. La palabra de Dios dice así. Capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová no está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tiene? Todos sabemos que estamos hoy en día en tiempos humanistas, en que se ha profundizado más el hecho de una nueva idea teológica o de una nueva forma de interpretar la vida humana a través de sentimientos, emociones y hechos que no son lo que realmente Dios nos pide. Por eso mismo Dios transmite estas palabras. Nos hemos ido tras esa fantasía, tras esas falsas ideas, y tristemente la iglesia se contaminó con ello. ¿Cuántos hombres y mujeres prefieren buscar agradar al mundo para sentirse populares, para sentirse precisamente integrados, cuando en realidad no pertenecen a este mundo ni merecen ser integrados en él, puesto que nuestro reino está en el cielo y nuestra patria potestad está también con Dios? Entonces Dios me transmitió esta segunda palabra que dice así: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechando como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están las casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré yo esto?, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Si vemos, señoras y señores, Dios está haciendo una clara advertencia. Tristemente, tristemente en esta tierra, no hemos sabido ser agradecidos a Dios con las cosas que Él nos ha dado día tras día. Si nos hemos dejado inclusive que falsos profetas entraran en la iglesia y vinieran a traer evangelios que no son el de Cristo, como el de la prosperidad y otros evangelios más, y hemos caído en ellos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón de carne, ya que somos polvo y carne, anhelaba otras cosas que no eran las espirituales. Y por ello anhelábamos la prosperidad, la abundancia, queríamos tener castillos en esta tierra, queríamos tener coches de lujo, queríamos ser seres
que de verdad estuvieran por encima de todo, y no nos dábamos cuenta que quizás en esa petición, no es que quizás, es que toda persona que llegara a tomar esa posición, simplemente su corazón no apartaría de Jehová. Entonces el Señor me dio la siguiente palabra, diciendo así: He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocieron. Cuando habla del término Baal, dice precisamente al diablo, a Satanás. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente adorando al mundo, o poniendo otros dioses delante de Dios, como son vuestros hijos, que lo ponen primeramente, inclusive antes que el marido, como son, o antes que la esposa, como son precisamente un futbolista, o muchas cosas más en esta tierra. Por eso mismo hemos puesto dioses extraños en nuestro corazón, que nos han apartado de Dios. Y es necesario, iglesia, que retires esos dioses y vengan nuevamente a Dios. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Tristemente la iglesia se ha vuelto como aquella Jerusalén que Jesús reprendió y exhortó en aquel tiempo, diciéndole que precisamente mi casa es llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Tristemente, iglesia, así has vuelto la casa de Dios, porque te has preocupado en edificar grandes edificios y te has olvidado de algo: edificar el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Has preferido más buscarles la lana a la oveja que precisamente buscar el crecimiento espiritual de esa ovejita que Dios puso en tus manos. Y así me dijo Dios: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella otra vez? ¿No será tal la tierra del todo amancillada, si esto sucede? Tú has fornicado con muchos amigos, te dice Jehová. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Fíjense lo fuerte de esta palabra que Dios les está diciendo, que se han ido tras el mundo, se han ido tras sus amigos. Y esto no solamente habla de la iglesia, habla de todo hombre, toda mujer que abandona su hogar, que desecha a su marido o a su mujer simplemente por querer agradar a sus amigos, al vínculo social donde se encuentra, y más siendo cristianos. Porque como cristianos debemos recordar que Cristo dio una palabra y dijo: el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que entender como cristianos que tenemos que separarnos de este mundo, no separarnos en el sentido de no tratar con la gente para llevarles el mensaje de Cristo, sino no ser como ellos, no integrarnos como ellos y no buscar agradarlos a ellos para que precisamente poder buscar en ellos aquello que debiéramos entender que no es de nuestra mano sino la de Cristo. Debemos saber que inclusive como cristianos, si es necesario que estemos solos, incluso alejados de nuestra familia, porque ésta no es creyente y simplemente nos arremeten, tenemos que entender que solamente en Cristo, solamente en Dios, tenemos precisamente ese resguardo y aquel apoyo que necesitamos. Aparte de esto, Dios también me dijo: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Cuando Dios me transmitió esto, Él me estaba hablando de ese reino espiritual que Él tiene para nosotros. Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel, la novia, recordemos que como en Cristo somos la novia, la esposa de Cristo. Asimismo, Él refleja el matrimonio o la relación sentimental a través de un pacto que se hace entre un hombre y una mujer delante de Él, donde precisamente ambos prometemos buscar precisamente la edificación y el crecimiento de esa nueva familia que se integra, puesto que Dios no ve el matrimonio por la firma de un papel, sino por un pacto que se hace delante de Él, como propósito de que yo acepto a esa mujer y esa mujer me acepta a mí. Entonces, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Cuando dice casa de Israel está hablando de todo,
la iglesia, la casa de Israel. O sea, está hablando de toda persona viviente, hombre y mujer. Así me lo dio a entender. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Tristemente, iglesia, de Jehová tu Dios te has olvidado. Vas a esas grandes edificaciones, te integras y dices, Señor, úsame, pero no te has dado cuenta que de la puerta para afuera has dejado a Cristo. Allí estás buscando simplemente tu propia voluntad, estás buscando tu vanagloria. Tristemente, hasta en muchas iglesias abunda el celo aquel que hablaba Pablo, que decía, no seáis celosos, no seáis en Corintios. Y precisamente ese celo trata sobre aquellas cuestiones que suceden en la iglesia, donde yo me pongo celoso porque pusieron a otra persona como diácono y a mí no, porque buscamos puestos en la iglesia que no son precisamente lo que Dios nos mandó a buscar. Dios nos mandó a buscar las almas que están en la tierra. ¿Cuántas iglesias no se dividen hoy en día? ¿Cuántas nominaciones no han crecido? Porque precisamente dos personas no están de acuerdo en cómo hablar o manifestar la palabra, y eso no es así. La palabra es de Dios y es una sola la que tenemos aquí. No es la que nuestra idea precisamente quiere entender. Tenemos que entender que esto no es precisamente interpretación privada. Esto es para todo público. Por ende, tenemos que orarle a Dios para que a través del Espíritu Santo Él nos sepa dar el comprender o entendimiento de esta palabra. Dios les dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Esto no solamente lo dice usted, me lo dice a mí también. Debemos convertirnos a Él, debemos arrepentirnos, debemos recordar que las primeras palabras que Cristo dijo cuando Él empezó su ministerio fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Así que, varones, hermanos, lava tu corazón de la maldad, oh iglesia, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Tristemente, aquellos que cuando se dé ese momento del rapto, quedará amargura en su corazón porque se dieron cuenta de que en realidad no amaban a Dios como su boca les decía. Porque muchos dicen amar a Dios, muchos le claman y le piden a Dios, y cuando Dios les da lo que ellos piden, simplemente no le creen a Dios de que lo que Dios les entregó es lo que ellos precisamente habían pedido. Aún el mismo Dios revelándoselo en sueños o revelándose de otra forma. Pero Dios cuando habla, su sí es sí y todo es amén. Inclusive cuando Él dice no, es no, punto. Entonces, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Tristemente, varones hermanos, la palabra de Dios nos dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Tristemente, iglesia, tú sabes, conforme a la palabra, lo que es correcto y agradable ante los ojos de Dios. Sin embargo, te has desviado. Tienes un gran pecado sobre ti. Arrepiéntete, iglesia, y busca de Dios. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Les sacié y ellos adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo, y tristemente todo así en las iglesias, puesto que inclusive hasta la vestimenta, hasta la forma precisamente de presentarse, la mujer cristiana no es la adecuada. Muchos hombres van a adorar a Dios, pero tristemente sus corazones y sus ojos se desvían tras aquella figura atractiva que las hermanas quieren mostrar, lo cual no es de agrado a Dios. ¿No habría yo de castigar esto?, dice Jehová. Todo esto que le estoy transmitiendo, hermanos, fue tal cual como Dios me lo mostró. Yo sentí un dolor muy fuerte porque vi que todo lo que Dios me estaba mostrando era verdad. Tristemente, iglesia, te has desviado.
Y no solamente la iglesia, sino todo hombre o mujer en el camino del Señor, porque tristemente les voy a confesar algo. Tuve la oportunidad de participar en un encuentro de hombres y cuál fue mi sorpresa cuando él presentó, o la persona que presentaba presentó un gráfico donde mostraba el índice de divorcios de la Iglesia Católica, el índice de divorcios de la Iglesia Evangélica Cristiana y el índice de divorcios de las otras religiones. Tristemente él decía, fíjense la línea de las otras religiones. Casi no hay divorcios en las otras religiones. En cambio, la iglesia evangélica está casi semejante a la iglesia apostólica y romana. Él hizo esa pregunta y yo me la hago también muchas veces. ¿Qué es lo que conocieron esas otras religiones que no conocemos nosotros? Porque que sepa, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la realidad aquí y sin embargo le hemos dado lugar al mundo que si simplemente tú no aceptas mis caprichos, si no le das lugar a que yo pueda mostrar mis debilidades y mis lujurias delante de otros, porque quiero ser agradado o agradada, entonces simplemente yo te desecho, simplemente porque no estás de acuerdo conmigo, porque yo no quiero hacer caso a la palabra de Dios y la palabra de Dios me exhorta a que sí, porque tristemente el ser humano cuando es exhortado por la palabra de Dios y cuando Dios da una palabra y le dice que su relación con Él no está bien, simplemente tendemos a despreciarlo y a rechazarlo, porque no queremos ser corregidos, porque sentimos en nuestro corazón que el pecado es sabroso, pero el pecado es sabroso, sí, el pecado es sabroso porque Satanás precisamente lo hizo deleitoso, sabroso. Satanás hizo en el principio del tiempo que Eva oyera otra voz que no era la de Dios, y por Eva prestar oído a otra voz, cayó la humanidad. Hoy en día son muchas las mujeres que prestan oído a otra voz. Por eso el feminismo, por eso todas esas cosas. Y tristemente todas esas cosas entraron en la iglesia. Y el hombre, como Adán, no quiere perder a su mujer y tristemente se debilita. Y ha llegado al nivel de que la potestad o la autoridad que el hombre tiene en el hogar ha sido denigrada porque la misma mujer ha denigrado a su marido. La misma mujer se altiva contra él y le dice que tú eres la cabeza de hogar, tú eres el que tiene que proveer todo. Y no se da cuenta que conforme a Proverbios 31, ella debe ayudar a su marido en el sostenimiento del hogar, que ella debe cuidar inclusive hasta que a su marido no le falte una ropa íntima si es que le hace falta. Ella debe velar porque sus hijos y su hogar se mantengan atendidos. Cuando Dios habla de mujeres piadosas y bondadosas, habla de mujeres en el hogar, no habla de mujeres para con todo el mundo y todo el mundo, no, lo habla es para el hogar, porque si no sabemos edificar nuestro hogar, nunca sabremos edificar la iglesia de Cristo. Con todo esto, Dios os dice así, en el capítulo 23 de Jeremías, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Así como el profeta Jeremías les pone, así también tristemente me siento yo. Yo no había entendido muchas veces a estos profetas, a Jeremías, a Oseas, a todos ellos. Y simplemente en todo esto que ha venido sucediendo en mi vida a partir del 2012 estoy aprendiendo a entenderlos. Porque la tierra está llena de adúlteros, tristemente es así. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová.
Tristemente es la condición de aquellos que se hacen llamar pastores, de aquellos que se hacen llamar curas, de aquellos que se hacen llamar sacerdotes, de aquellos que dicen profetizar en el nombre de Dios y profetizan lo contrario que la palabra dice, porque estos tiempos son malos, estos tiempos son llenos de hombres amadores de sí mismos, incluso son llenos de hijos desobedientes y arrogantes ante sus padres, porque tristemente la vana teología o la vana doctrina de la humanidad le enseña al ser humano que no tiene que ser corregido su hijo con vara, como la palabra nos enseña, para precisamente enderezar el camino de ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre nosotros. Simplemente, iglesia, hermano, hermana, hombre o mujer que escuchas esto, muchas veces decimos, no, porque Dios es bueno, Dios me perdonará. No nos damos cuenta que Dios es juez justo. La palabra nos lo enseña. Y también nos enseña que Dios es fuego consumidor y que Él precisamente llegará el momento en que dará su justo juicio y su castigo a aquel que precisamente dañó a alguien o hizo mal a alguien cuando sabía que su propósito era otro. Entonces, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su... Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Aquellos profetas que te hablan de prosperidad, que te decían, no, trae tu dinero al altar y Dios te lo multiplicará. Aquellas tantas cosas y mentiras que en la iglesia fue transmitida. Esta es lo que precisamente le espera a ellos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Despierta, iglesia. Sé que hay muchos dentro de ti que están ya hartos de escuchar todas esas mentiras y que están buscando una doctrina limpia, una doctrina verdadera. Busquen aquellas iglesias donde de verdad se predique la palabra de Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdaderamente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Es triste ver la condición en la que has caído, iglesia. Es triste ver la condición en que precisamente te encuentras delante de Dios, porque tristemente no has seguido sus instrucciones, no has seguido aquellas palabras que Dios te ha dado. Y por eso, oh, si mi cabeza se hiciere agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase?
porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en esta tierra, porque de mal en mal producieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Tristemente el ser humano ha llegado a esta condición, y por eso Dios les dice: ¿quién es varón sabio que entienda todo esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra está pereciendo o ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase por ella? Esto pasó una vez en Jerusalén, en la tierra de Israel, y la tierra de Israel fue renovada nuevamente. Pero contigo, iglesia, simplemente va a ser desolada la iglesia, de una forma va a ser juzgada en la que Dios precisamente va a llamar a muchos al arrepentimiento. Y en este mensaje estoy haciendo un énfasis para que te arrepientas, porque a partir de este año Dios empieza con sus juicios. Ya empezó a darse el camino para el cumplimiento de la tercera profecía, cuando Donald Trump precisamente lanzó el decreto que lanzó ahorita en el mes de enero. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su malvado corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Tristemente hoy en la iglesia, aquellos que se hacen llamar padres espirituales guían a sus hijos, guían a las ovejas a adorar a Satanás en lugar de a Dios, porque les enseñan doctrinas equivocadas que no son las que Dios transmitió. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentad cada uno de su amiga, porque la muerte ha subido por vuestra ventana, ha entrado en vuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla. Así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Este cumplimiento se dará. Acuérdate, iglesia, porque la tercera profecía que se ha de cumplir de esa revelación que Dios muestra la claridad del cumplimiento de esta palabra. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que hubiere de hablar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hombre, mujer, que me escuchas, hermano, hermana, que me escuchas, amigo, amiga, que me escuchas, ten piedad de ti mismo, de tu alma, porque Jehová es Dios celoso y fuego consumidor. Lo digo nuevamente: Él podrá ser muy bueno, como dicen muchos por allí, pero Él también es un juez justo. Y Él es santo, no tolera la maldad. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, te lo dice claramente. Porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro las adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar solos. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de mano de fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Por su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden
sufrir su indignación. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce la muchedumbre de las aguas del cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel, la iglesia, es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tristemente, en muchas religiones se han ido tras la adoración de ídolos, hechos de madera, de cera, hechos inclusive hasta de oro. Y les digo, grande equivocación es al hombre. Porque así como un leño no sabe hablar, como un leño no sabe oír, como un leño no sabe ver, como un leño no sabe caminar, tristemente así son sus corazones. Y tristemente, iglesia, si te estás yendo tú también. No te estás yendo tras un leño, no te estás yendo tras una vara, pero estás adorando a pastores y ministros, a supuestos apóstoles, que te dicen que tienes que actuar de una forma cuando en realidad no es así. La voluntad de Dios no es esa. Al único y al verdadero Dios adorarás y solamente a Él servirás, dijo Jesucristo, y se lo dijo a Satanás personalmente. Entonces debemos entender a quién en realidad es que nosotros debemos orar. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Iglesia, date cuenta de lo que Dios quiere decirte, de lo que Dios quiere revelarte. Y te lo dice claramente: maldito es aquel que confía en otro que no es Jehová, y que pone precisamente su carne por brazo. Porque el que confía en Jehová, ese es el que saldrá adelante. Y ese es el que será arrebatado al reino de los cielos el día que Jesucristo venga por su iglesia. Entendé esta palabra, iglesia. Entendé esta palabra. Porque Jehová está dando un mensaje claro. Jehová está diciendo a todos que debemos comprender lo siguiente. Así ha dicho Jehová: parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Más claro no lo puede decir Dios. Volveos no digamos a las antiguas costumbres, volveos a lo que la palabra de Dios de verdad enseña. Volveos y buscad a Jehová, porque Él es único, porque grande es su misericordia, y solamente Él vive y reina para siempre. Entendé, iglesia, que es así. Por eso, Dios nos dice en su palabra lo siguiente, para terminar. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense de todos los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos el día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Esta debiera ser una oración que debiéramos hacer todos aquellos que de verdad queremos ir al reino de los cielos con nuestro Padre Celestial.
que de verdad quisiéramos acercarnos a Él. Iglesia, no hagáis como aquella novia que le dice a su novio: por tanto no quisiste seguir mis caprichos, por tanto no quisiste escucharme, no fuiste un hombre que precisamente andaba a mi caminar, no quiero seguir contigo, porque tristemente, iglesia, si lo has hecho tú también. Has dejado a Cristo, fuera de tu vida, fuera de la iglesia. No le has creído las palabras que Dios mismo ha dicho. No hagas como aquella mujer, aquella esposa que le dice a su marido o que le protesta porque triste y llanamente no consiente las cosas malas de su vano corazón. Tristemente, iglesia, si has hecho tú, has querido que Dios consienta lo que tú quieres. Dios no es un genio que sale de una lámpara mágica. Dios es Dios santo, poderoso. Dios es misericordioso, pero su misericordia también tiene un límite. Y la palabra lo dice claramente. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando toca el momento de la ira, no habrá piedra debajo de la cual te puedas esconder. Iglesia, entiende. Busca del Dios viviente. Busca del Dios todopoderoso. Busca del vivo, del Rey de Israel, porque solo en Él hay salvación. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Señor y Salvador. No solamente Salvador, sino como tu Señor. Intégralo nuevamente en tu corazón. Permite que de verdad la presencia del Espíritu Santo reine y more en ti. Y no consientas a las vanidades de la vida. Muchos vendrán en el futuro cuando todo esto suceda y le dirán: Señor, Señor, en ti hicimos buenas obras sociales, en ti echamos fuera demonios, en ti hicimos tantas cosas. Y Dios les dirá, el mismo Jesús les dirá: fuera de mí, amadores de maldad, al fuego eterno vosotros iráis. Es triste para una persona que ha conocido de Dios, que ha conocido a Jesús, que Jesús le diga estas palabras. Estas palabras no son para honra de un hombre del que les está hablando. Esta palabra es la honra de Dios que Él está reclamando. Él es Dios sobre toda la creación. Él hizo por el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él es todopoderoso. Y por fábulas nos estamos creyendo que inclusive hasta nuestras propias palabras tienen poder. Porque actuamos de una forma, pero después andamos diciendo: ay, yo reprendo esa palabra porque mi hijo no va a salir mal. Y resulta que nosotros le estamos dando el ejemplo con nuestros comportamientos. ¿Cuántos no se han retirado inclusive de la iglesia porque precisamente han visto un mal caminar en nuestras vidas y no la que Dios propone en su palabra? Que han tenido sed de verdad de la palabra de Dios, que han tenido sed de verdad de la liberación que Dios les quiere dar. ¿Cuántas mujeres y hombres no andan orando hoy en día por sus hijos y